Si leen Mateo 28:1, leemos que pasado el día de reposo, recuerdan el reposo, el día de reposo era el día de descanso, lo que significa el día de reposo, y ese día era el sábado para los judíos, y dice Mateo 28:1 que pasado ese día, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, que para el judío es el domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y el sepulcro ya estaba vacío, así que por eso los cristianos nos reunimos los domingos, el día en que el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, resucitó y reina, porque resucitó para reinar como siempre ha hecho. La visión de la resurrección de Cristo tiene una perspectiva escatológica preciosa, es decir, mira el futuro, porque es la fuente de nuestra esperanza. De la esperanza, si Él resucitó, nosotros también, los cristianos, resucitaremos con Él y reinaremos con Él y estaremos con Él. Son fechas, por tanto, muy importantes para todos los cristianos. Esta semana siempre nos hace reflexionar sobre lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer cuando tomó forma de hombre. Esta semana es la semana de la pasión, como se suele llamar, ¿verdad? Nosotros llamamos la Semana Santa. Vemos en esa semana su detención, su juicio injusto, su muerte en la cruz, su resurrección corporal. Una serie de eventos que ya estaban predeterminados, dice Pedro en Hechos, desde antes de la fundación del mundo y que Dios mismo lleva a cabo por el gran amor que Él nos tuvo y que fue predicho ya desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, cuando muere y resucita, cumple todas las promesas mesiánicas acerca del Mesías que habían en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 22 o Isaías 53. Se cumple todo perfectamente. Un versículo que me encanta es Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Todos nos apartamos. Por eso dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Todos fuimos por nuestros propios caminos. ¿Qué hizo el Señor? Castigarnos. Castigar, caer sobre Cristo toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad. Ese es nuestro Señor. Para eso vino el Señor a la tierra. Para eso se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, para morir por los pecados de todos aquellos que han de creer en Él. Porque Cristo no murió por todo el mundo. Y quiero que por favor lo tengas presente. Si tú no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, sigues condenado en tus pecados. Tristemente muchas veces escuchamos lo que se llama el universalismo, que dice que Cristo murió por todo ser humano y que al final todos vamos a estar con Él. No, no es cierto. No es cierto. Por eso si hoy estás aquí y no crees en Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, estás condenado. Pero si crees en Él, da igual lo que haya sido tu vida pasada. El Padre hizo caer toda la iniquidad sobre Cristo. Y Él te salvará. Él te salvará. Eso es lo maravilloso de la obra de Cristo. Cristo se hizo hombre para morir por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Él se hizo hombre para que con su muerte y su resurrección reconciliar todas las cosas con Él. Para vencer a la muerte. Para ser exaltado en gloria. Para sentarse a la diestra del Padre e interceder por cada uno de sus hijos, como dice el autor de Hebreos, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, perpetuamente. Pero ¿sabes qué? Uno de los eventos de esta semana, de llamada Semana Santa, que más ha sido puesto en duda y durante infinidad de años ha sido precisamente la culminación de esta semana, el evento de la resurrección corporal del Señor Jesús.
Voy a siempre decir resurrección corporal, porque a veces pensamos que la resurrección simplemente es que el espíritu va a seguir vivo y esa es la resurrección. No, la resurrección corporal es porque el Señor, cuando Él resucita, resucita en su cuerpo, y de la misma manera todos los creyentes resucitaremos. Ese evento, culmen, que algunos eruditos dicen que fue junto con la cruz, evidentemente el evento de los eventos, el más trascendente en la historia del universo, siempre ha sido puesto en duda, muchas veces ha sido puesto en duda. Y es que la idea de que los cuerpos muertos un día vuelvan a la vida es para muchos incomprensible e incluso imposible. ¿Cómo es posible que alguien que está pudriéndose, comiendo por bichos, de repente un día cobre vida? ¿O cómo es posible si esa persona ya murió hace 1000 años y ya hasta sus huesos se han vuelto polvo, que un día vuelvan a tener la misma apariencia física que tuvieron antes de morir? Es imposible. Una secta judía, la de los saduceos, pensaban así. Ellos ponían en duda la resurrección corporal de los muertos. En Mateo 22, 23 leemos, ese día se le acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Cristo para tentarle acerca de esa resurrección. En Hechos 17, 18, cuando el apóstol Pablo está en aquel aerópago de Atenas, dice Hechos 17, 18, que les habló y algunos de ellos disputaban con él. ¿Y quienes disputaban con él? Filósofos, epicúreos y estoicos. Y decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? ¿Por qué era extraño para ellos? Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Decían aquellos, esto está loco, esto no sabe ni lo que está diciendo. Aquellos epicúreos, aquellos estoicos eran en líneas generales unos grupos de hombres, filósofos, que rechazaban todo lo físico como algo bueno. Para ellos solamente lo espiritual era bueno. Por tanto, no puede haber una resurrección física de cuerpos de muertos, porque era como volver a lo malo. Ese era el pensamiento filosófico de la época. Y ese pensamiento filosófico se había introducido incluso en algunos sectores ya de la Iglesia, que motiva, entre otras cosas, que Pablo escriba lo que leímos antes en 1 Corintios capítulo 15. Pero eso no sucedió solamente hace 2000 años. Hoy día también los creyentes nos encontramos con grupos que, aunque se llaman cristianos, niegan la resurrección de cuerpos. Por ejemplo, no sé si lo has escuchado, la teología liberal. Los teólogos liberales, ellos hoy en día están muy en boga porque intentan acercarse a las personas a través de las emociones y de decirles lo que ellos quieren escuchar. Y ellos, en su filosofía central, intentan desligar al Jesucristo histórico del Jesucristo de la fe, del espiritual. En otras palabras, ellos niegan que muchos eventos históricos acerca de Cristo y que se recoge en la Biblia, no fueron verdad. ¿Por qué? Porque para ellos no son explicables científicamente. ¿Qué hacen, por tanto, con esos eventos? Lo alegorizan, lo espiritualizan. Eso no sucedió. Eso representa una visión espiritual determinada. Y así, por ejemplo, lo hacen con los milagros. Ellos, a no entender esos milagros que hizo Cristo, por ejemplo, afirman de que realmente no sucedió o no sucedieron, sino que simplemente es una representación alegórica de un mensaje espiritual. Y así, por ejemplo, niegan la resurrección física de Cristo. Para ellos eso nunca sucedió. Hay que verlo en un sentido alegórico. Realmente Cristo murió, pero lo que vive es su espíritu y es su acción espiritual lo que realmente sucedió en aquel momento. Y afirman una cosa impresionante. Eso lo afirmó el filósofo de cabecera, un teólogo llamado Bultmann, no sé si te suena. Él dijo que el pueblo judío del primer siglo era tan estúpido que se creía en cualquier cosa y por tanto
creer en la resurrección es ser tan estúpido como era aquel pueblo judío del primer siglo. En una encuesta hecha en Estados Unidos, como no, el país de las encuestas, entre 1.000 supuestos cristianos en el año 2013, se les preguntó: ¿crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos? El 64% de los entrevistados confesó que sí. Un 19% aseguró que no creía en la resurrección, cristianos. Y el restante, un 17%, prefirió no pronunciarse ya que no estaban seguros. Es decir, un 36% de personas que se decían cristianas, de cada 136, negaban o no estaban seguros acerca de la resurrección corporal del Señor Jesús. Años después hizo otra entrevista, esta vez en Gran Bretaña, encargada por la BBC, donde una cuarta de las personas que se entrevistaron se consideraban a sí mismas como cristianas y el 25% no creían en la resurrección de Cristo. Y de ellos decían a su vez que 1 de cada 10 decían que la historia de la Pascua, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo realmente nunca sucedió, que fue simplemente una alegoría de lo que Dios quería hacer en el corazón de cada persona y por tanto no debían de tomarse literalmente. Esa es la cristiandad que tristemente hoy en día afirman ser cristianos. Una doctora en teología, Lorraine Cavanagh, que es secretaria general de la Iglesia Moderna, una iglesia que promueve precisamente la teología cristiana liberal, afirma lo siguiente: creo que a las personas que respondieron a la encuesta se les pide que crean en la misma forma que cuando eran niños y estaban en la escuela dominical. Pero esas personas ya son adultos. Y una fe adulta requiere que sea constantemente cuestionada, constantemente reinterpretada, que por cierto es en gran medida de lo que se trata la Iglesia moderna. Continúa diciendo: la ciencia, el pensamiento intelectual y filosófico han progresado. Entonces, pedirle a un adulto que crea en la resurrección de la manera en que lo hacía cuando estaba en la escuela dominical simplemente no funciona. Y apunta: y eso es cierto para muchos de los elementos clave de la fe cristiana. Es decir, no podemos pensar como cuando estábamos en la escuela dominical y éramos niños, ya somos adultos. Hay que cuestionar todo lo que dice la Biblia. N.T. Wright, no sé si te sonará, es un autor de muchos libros cristianos, es obispo anglicano en Durham, afirma lo siguiente: tengo amigos que son cristianos, pero que no creen en la resurrección corporal de Cristo. Esta es una afirmación muy peligrosa, y más viniendo de quien viene, un autor de multitud de libros, y que muchos leemos a veces sin darnos cuenta. Él continúa diciendo de uno de esos amigos: Marcus, por ejemplo, realmente no cree que Jesucristo resucitara corporalmente de los muertos, pero conozco bien a Marcus. Él ama a Jesús y cree en él apasionadamente. Más allá de la opinión de este señor, de Wright, cuando este hombre, Marcus Borg, afirma que no cree en la resurrección corporal de Cristo, pero que le ama y cree en él apasionadamente, no sabemos de qué Jesús está hablando, pero desde luego del Jesús de la Biblia, no. Otro erudito bíblico, Michael Pall, que es pastor de una iglesia menonita en Canadá, afirma lo siguiente: la resurrección de Jesús es vital para la fe y la vida cristiana. Es un pilar, yo diría, el fundamento mismo de la teología, la ética y la misión cristiana. Sin embargo, si te encuentras pensando en la resurrección de Jesús de manera diferente a los demás, o incluso si tienes dudas sobre si realmente sucedió, no pasa nada. Hay mucho lugar para ti entre los seguidores de Jesús, como también hubo entre los primeros discípulos. En otras palabras, todos estos grupos que se autodenominan cristianos afirman que un cristiano puede serlo y ser salvo, aunque no acepte que Cristo resucitara corporalmente de la muerte.
que negaran ese hecho histórico. No pasa nada. Pero realmente es así. Realmente si crees que eres cristiano y afirmas, por ejemplo, que Cristo murió, pero dices, mira, yo en cambio lo de la resurrección no lo tengo tan claro, ¿realmente puedes ser cristiano? ¿Realmente eres salvo? ¿O qué sucede con aquel que niega la resurrección corporal de Cristo? El apóstol Pablo responde a estas preguntas en el texto que leímos antes de 1 Corintios 15. Y te invito a que lo tengas abierto en esta mañana. En aquella iglesia de Corinto, como dijimos antes, habían algunos que se llamaban cristianos, pero que habían recibido esas doctrinas de los epicúreos, de los estoicos, de los griegos, que negaban esa resurrección y por tanto también ellos habían hecho una mezcolanza y decían, mira, ¿sabes qué? Cristo murió, pero Él no resucitó. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos entre aquellos hombres, entre aquella congregación lo afirmaban. Esa resurrección de muertos, literalmente dice, en la resurrección de cuerpos muertos. Ellos negaban, muchos de ellos, la resurrección de cuerpos. Por tanto, y por extensión, negaban la resurrección corporal de Cristo. Esto convertía a aquellos hombres o aquellas personas que acudían a esa iglesia en cristianos profesantes, pero realmente no eran salvos, como veremos en esta mañana. Y Pablo va a argumentar esta terrible situación a partir del versículo 12 hasta el versículo 19, que es el texto que vamos a ver en esta mañana. Pablo va a argumentar que si Cristo no resucitó de los muertos, tu fe es vana, tu condenación sigue estando presente y eres nula toda tu esperanza. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para poder escudriñar tu Escritura, como hacían los hermanos de Berea, Señor. Por eso te suplicamos, sabiendo nuestra incapacidad absoluta, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Pedimos que tu gracia nos acompañe, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos exaltar a Cristo, porque Él vive y reina para siempre, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Si no hay resurrección de cuerpos y Cristo no resucitó corporalmente de los muertos, van a pasar tres cosas. Primera, la predicación y la fe van a ser inútiles. Versículos del 12 al 14. Segundo, vamos a ser llamados los cristianos testigos falsos de Dios, versículo 15. Y tercero, nuestra esperanza va a ser falsa, versículos del 16 al 19. Si Cristo no resucitó de los muertos, todo lo que hacemos, toda nuestra predicación, toda nuestra fe va a ser inútil. Vamos a ser llamados por Dios testigos falsos de Él y vamos a estar sin esperanza. Fíjate lo que dice en versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo comienza esta sección con un argumento sencillo y muy lógico. En otras palabras les dice, si el mensaje del Evangelio que ustedes han recibido de mí, recuerdan, los 3 primeros versículos es donde él pone ese mensaje, y que incluía que Cristo resucitó corporalmente de los muertos. Si ustedes recibieron ese mensaje, ¿cómo es posible que algunos entre ustedes afirmen que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible? La predicación de Pablo siempre comprendía la verdad de la resurrección de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje único. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje. Ese es un mensaje único. A veces nos cuesta entender una cosa acerca del mensaje del Evangelio. Pensamos que el Evangelio son una interrelación de diferentes mensajes. Y que, por tanto, podemos creer uno y no creer otro y seguir creyendo en el Evangelio. Pero el mensaje es uno. Y ese mensaje único habla de Cristo y este muerto y resucitado. Aunque fueron eventos distintos, son parte de un mismo mensaje. Y ese mensaje debe ser creído. Porque ese mensaje es conforme a la Escritura. A los romanos les escribe lo siguiente el apóstol Pablo en Romanos 4:25. El cual, Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Ese siempre fue el mensaje del apóstol Pablo del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo murió, Cristo resucitó. De hecho, ese fue el mensaje evangelizador desde un inicio. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pedro, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ese fue el mensaje evangelizador y el mensaje edificador de la iglesia. Y esto es algo impactante. ¿Cuántas veces hemos querido llevar el evangelio, verdad, y evangelizar? Y yo te pregunto, y en esa evangelización, ¿cuántas veces has hablado de la resurrección de Cristo? Es difícil, ¿verdad? Hablamos del amor de Cristo, que es verdad. Hablamos de que Él se hizo hombre, que es cierto. Pero ¿cuántas veces hablamos de que Él murió y resucitó? Y ese es un mensaje evangelizador, hermanos. No es para eruditos. No es para cuando hayamos alcanzado un nivel de conocimiento determinado. Es el mensaje que salva. Claro, no todo el mundo está dispuesto a creer eso, pero es que esa no es nuestra obligación, el que crean a través o no de nosotros, es una obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que predicar simplemente lo que hizo Cristo y lo que vivió Cristo. Él murió y Él resucitó. No hay otro mensaje. Entonces Pablo, con su lógica, les dice a estos hombres, el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La lógica de Pablo es aplastante. Mira, si no existe la resurrección corporal de nadie, si eso es un mito, si eso es algo que no sucedió realmente, entonces Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, tampoco resucitó. En otras palabras, Él sigue en la tumba. Por tanto, si eso es así, su obra redentora ha sido infructuosa. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en la carne para declarar justos a los creyentes. Mira Romanos 4:25. En Romanos 4:25 es también clarísimo lo que dice el apóstol Pablo al respecto de la resurrección del Señor. Que el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación, para ser declarados justos. ¿Por qué sabemos que ahora somos declarados justos ante Dios? ¿Por qué sabemos ahora que un día cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor nos va a ver justos y perfectos? Porque Cristo resucitó. Por tanto, continúa Pablo en el versículo 14 de Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es lógico. Si todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he predicado, consta de la muerte y de la resurrección de Cristo, y Cristo no resucitó, ¿para qué ha servido esa predicación? ¿De qué sirve esa fe que se basa en lo que has escuchado? Si Cristo no resucitó corporalmente, ¿para qué has de escuchar el Evangelio? ¿Para qué estás aquí en la iglesia? Le viene a decir coloquialmente Pablo a aquellos corintios, ¿qué haces aquí? Si eso es así, si Cristo no resucitó, el Evangelio es inútil.
es incapaz, vacío de todo sentido y contenido, porque no puede obrar con el propósito para el que fue dado, que es traer salvación a los que creen por medio de la fe en Cristo. Por eso tanto también no solamente es inútil la predicación, sino que la fe que emana de esa predicación es vana, dice el apóstol Pablo. Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. El Evangelio de Cristo resucitado es a través del cual viene la fe a nuestras vidas. Por tanto, la proclamación de ese Evangelio, si Cristo no resucitó, es absurdo. No tiene sentido. Serás como esas sectas donde estás simplemente llevado de aquí para allá porque estás creyendo algo que es mentira. Ese Evangelio realmente hace que tu fe sea algo vacío, sin efecto, sin eficacia salvadora alguna. Solo aquel que pone la fe en un Cristo resucitado realmente es aquel creyente justificado. Romanos 5:1 dice el apóstol Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos sido justificados por la fe? Porque esa fe está puesta en un Cristo muerto y resucitado. Pero además continúa Pablo diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabes qué? Todos los creyentes somos falsos testigos de Dios, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ese somos hallados no solamente habla de los apóstoles que previamente le había nombrado como testigos oculares de la resurrección de Cristo, sino en definitiva de todos aquellos que a su vez hemos transmitido el Evangelio, ese Evangelio, al resto de personas. O sea que realmente estamos incluidos también todos los creyentes de todas las épocas. La segunda consecuencia de si Cristo no resucitó, por tanto, es que todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Cristo y anuncian que Él resucitó cuando no fue resucitado, somos considerados por Dios falsos testigos. Porque ese falso testigo de Dios es la consideración que Dios va a tener de todos aquellos que dicen algo que, según ellos, no sucedió. En otras palabras, si Cristo no resucitó corporalmente de los muertos, estaríamos dando un falso testimonio acerca de Dios. Habremos creado un Dios, pero no es el Dios verdadero. Y es más, habremos atribuido a Dios un hecho que nunca llevó a cabo. Estaremos testificando, dice el apóstol Pablo, de Dios que Él resucitó a Cristo. Por tanto, el testimonio del Evangelio, en esta suposición, se convierte en la condenación de todos los creyentes, porque habremos de dar cuenta a Dios de haber sido falsos testigos de Él. Imagínate lo que supone ser testigo falso de Dios. Realmente habremos estado predicando un evangelio que está engañando, que estará basado en mentiras. Todo eso si los muertos no pueden ser resucitados corporalmente. Si Cristo no resucitó corporalmente, sino que Él ha muerto para siempre, entonces Dios es mentiroso. Y estamos predicando de un Dios mentiroso. Y somos delante de Dios considerados por Él también mentirosos. Así que afirmar como esos hermanos liberales de que no hay resurrección y que no pasa nada, es hacer a Dios mentiroso. Esos que se consideran hermanos cristianos no lo son. Es más, y aunque Pablo no lo dice directamente, si Cristo no resucitó, Él también fue un testigo falso de Dios. Porque Él afirmó en Mateo 16:21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Si la resurrección de Cristo no sucedió, Cristo fue un falso testigo. Por tanto, un pecador. Entonces, ¿quién murió en aquella cruz? ¿Qué eficacia tendría su obra? Si Cristo no resucitó, todo lo que enseñamos, todo lo que afirmamos, no solamente será mentira, sino que un día tendremos que dar cuenta a Dios por haberlo hecho, Cristo incluido. Es absolutamente ilógico, sin sentido. Además, si Cristo no resucitó, sigue diciendo el apóstol Pablo, pasa una tercera cosa. Tu esperanza será vana, es falsa. Versículos del 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La tercera consecuencia de si Cristo no hubiera resucitado es que ya no tendrías ninguna esperanza. Una de las terribles realidades que vemos en este mundo es ver a la gente sin esperanza. Y la gente sin esperanza no significa que sean gente triste. No estamos hablando de gente que a lo mejor tengan problemas de todo tipo y que no tengan esperanza. No. Pueden ser gente multimillonaria o que tengan matrimonios maravillosos y perfectos, pero que creen que no hay nada más que esta vida. Y eso es terrible. Algo que nos cuesta a veces entender es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya nos amó, ¿no es cierto? Pues también entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía previsto una esperanza gloriosa en la eternidad. Esta vida es pasajera, hermanos. Esta vida es algo que es un soplo, un vapor, dice la palabra, porque así es nuestra vida. La verdadera vida es la que viene después de esto. Pero si Cristo no resucitó, vana es esa esperanza. Es lo que nos viene a decir aquí el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, Él hubiera sido meramente un hombre, no Dios hecho hombre. Nuestra fe depositada sobre Él hubiera sido vana, sin fruto. Ese adjetivo aquí, vano, es diferente al que usó anteriormente en el versículo 14. Aquí es una fe estéril, sin fruto, que no va a traer nada bueno en el futuro. Si Cristo no hubiera resucitado, primeramente vemos una realidad, que aquel hombre que murió en la cruz fue meramente un hombre, no fue Dios hecho hombre. Y la palabra es clara cuando un hombre confía en otro hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Si Cristo no resucitó, quien murió allí fue un mero hombre, y yo, si pongo mi confianza en Él, es absurdo, es maldición. Si solo hubiera sido un hombre, hubiera sido un hombre desdichado como nosotros. Un hombre, como leemos en Romanos 3, del 10 al 18, que por ejemplo nunca hubiera sido justo, nunca hubiera buscado a Dios, un hombre inútil en todos sus propósitos, que no hacía nada bueno, un mentiroso, sin paz, sin temor de Dios. Hubiera sido un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que aquel hombre que murió en una cruz no era meramente un hombre, sino que era Dios hecho hombre? Bueno, ningún hombre pudo haber dado ese testimonio, solo Dios lo pudo haber hecho. ¿Y cómo lo hizo? Resucitando a Cristo. Romanos 1:4. Y Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo dio fe cuando resucitó a Cristo, que quien murió en aquella cruz no era un mero hombre, sino que era su Hijo amado hecho hombre. La lógica de Pablo es clara.
Si la salvación se alcanza por gracia mediante la fe, el objeto de esa fe debe ser Dios. No puede ser un mero hombre. Debe ser en este caso Dios hecho hombre. Evidencia su resurrección. Si no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado. Y si no hubiera sido Dios resucitado, la consecuencia es tremenda. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, no habría ninguna esperanza para ti. Ninguna. No solamente para ti, sino también para aquellos que ya han muerto y que pusieron su confianza y esperanza en Cristo. Es lo que dice el Pablo en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, si Él nunca fue el Salvador de Dios, todos aquellos que han muerto creyendo que sí lo fue, de nada sirvió creerlo. Han perecido como consecuencia de sus pecados. Y esto es tremendo porque hay una implicación importantísima aquí. Todos aquellos que abracen cualquier otra fe que no sea solo Cristo y su obra sustitutoria en la cruz y su resurrección corporal están condenados. Solamente ese mensaje a través de Cristo da la salvación. Están perdidos eternamente. Y da igual lo fiel que puedas ser a tus creencias. Si no crees en Cristo como el Hijo de Dios, muerto y resucitado por tus pecados, estás condenado. Estás condenado. Todas estas consecuencias nos llevan a la última y evidente. Todos los creyentes seríamos entonces realmente los más desdichados de todos los hombres. Y este versículo a mí me encanta. Habría que hacer una predicación solo de este versículo. No es el caso. Pero fíjate lo que dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué me encanta? Porque es una perspectiva gloriosa. Qué triste es como aún hoy día hay hermanos que solamente buscan a Cristo para esta vida. Como dijimos antes, la perspectiva de la resurrección de Cristo es escatológica, es en la eternidad, es lo que el Señor tiene preparado, no es solamente para esta vida. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si solamente he creído en Cristo para esta vida, es absurdo. Somos realmente los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Porque esperar en un Cristo que no resucitó, que no va a venir a buscarnos, déjate de historia, vive la vida. Pero la realidad es diferente. Cristo resucitó y Cristo volverá a por nosotros. Esa es la gloriosa realidad. Si no, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cristo resucitó porque hay otra vida. Y esta vida es real, es certera, es segura. Cristo Jesús resucitó corporalmente porque Él va a reinar, y es algo maravilloso. Si alguna vez te has preguntado hasta qué punto me ama el Señor, no sé si alguna vez has pensado lo siguiente. De tal manera que el Dios eterno va a estar toda la eternidad futura en un cuerpo de hombre. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús asciende a los cielos? Él ascendió en un cuerpo físico. Los ángeles le dijeron a aquellos discípulos que miraban, ¿qué miran? Así como va, vendrá. Nos cuesta entender eso porque Dios es espíritu. Pero Cristo, la segunda persona de la Trinidad, le ha dado a conocer. Él se hizo hombre y estará toda la eternidad en un cuerpo de hombre compartiendo con nosotros. Siempre. Siempre. Así lo quiso el Padre, así lo quiso el Hijo y así ha sucedido. Cristo resucitado corporalmente vendrá y nos llevará con Él
Y reinaremos primeramente durante 1000 años sobre esta tierra y luego durante toda la eternidad en lo que se llama el estado eterno, porque esta es otra. Debido a que muchas veces hemos asumido ciertas doctrinas del catolicismo, que a su vez estuvo muy influido por grandes teólogos y hermanos como San Agustín, Tomás de Aquino. Ellos pensaban, precisamente por su contexto de su momento, lo que dijimos al principio, que lo cuerpo, lo físico es malo. En el libro monumental que les recomiendo que lean, La ciudad de Dios, se manifiesta esa realidad, es decir, lo físico es malo y lo que esperamos, anhelante, según ellos, es una vida espiritual. ¿No es cierto? El Señor va a hacer tierra nueva y cielos nuevos. Y vamos a estar con cuerpos glorificados y resucitados en esa tierra nueva y en esos cielos nuevos. El plan original de Dios, cuando Él crea la tierra y que Satanás ha simplemente ralentizado, va a suceder. Tú imagínate que el plan original de Dios de tener al ser humano como imagen y semejanza de Él en un mundo físico no se llevará a cabo. Entonces Satanás ganó una batalla al menos, pero Él no ganó nada. Ese plan original va a suceder. Y ahí estaremos todos los cristianos que hayamos puesto nuestra fe en un Cristo resucitado. Y reinaremos con Él. Y viviremos con Él. Yo no sé cuántas veces ha leído el Apocalipsis, seguro que muchas veces. Pero es maravilloso entender cómo cada año, dice el Juan, los reyes de las naciones irán a glorificar a Cristo, a Jerusalén. Si hay reyes, es porque hay países, es porque hay súbditos. Sí, queridos hermanos, esa es la realidad que el Señor nos tiene preparado para todos nosotros. Su propósito original de que de toda raza, lengua y nación convivan con Él para siempre, con sus culturas tal cual Él nos creó, y le glorifiquemos para siempre. Pero si Cristo no resucitó, nada de eso sucedería. ¿Qué esperanza vamos a tener? ¿Qué esperanza han tenido aquellos que han muerto en Cristo, esperando esa resurrección? Otra vida es posible, y lo será porque Cristo resucitó corporalmente. Y Él, además, no solamente lo ha provisto, sino que Él abrió el camino para que todos nosotros también seamos resucitados. Fíjate el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de los que durmieron es hecho. El primer resucitado con cuerpo glorificado es Cristo. Él abrió la puerta para que luego todos aquellos que hemos creído en Él, un día también seamos resucitados. La tristeza de todos los supuestos anteriores, en el caso de que Cristo no hubiera resucitado, cae derribada por esta gloriosa realidad. Cristo nos abrió el camino y un día también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Me encanta esta frase que dice el doctor Lacueva, que Él, Cristo, es nuestra esperanza gloriosa. Es como si Él fuera nuestra sangre que corre por nuestras venas. Es como lo más íntimo de todos nuestros pensamientos. Él es nuestra gloriosa esperanza, una realidad ya consumada y que solamente espera que un día podamos estar con Él. La presencia de Cristo vivo, su promesa de estar reinando con todos los suyos en la tierra nueva y en los cielos nuevos, es nuestra esperanza gloriosa. Es lo que nos motiva para seguir estando aquí y glorificando a nuestro Señor por esta gracia tan grande que Él nos ha derramado, porque nunca mereceríamos estar ahí, pero estaremos, por su gracia, por su misericordia. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todos los hermanos que han ya pasado a este estado espiritual y que están a esperas de que un día el Señor resucite sus cuerpos físicos, están con Él, viviendo y creyendo en Él.
Todo porque Cristo resucitó de los muertos. Esta vida actual, hermanos, es una vida pasajera, pero es una vida que simplemente es un momento de espera, es la sala de espera, hasta que llegue esa vida eterna, real, con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Porque sabemos que Él prometió resucitarnos y lo hará. Y lo hará. Esa es nuestra seguridad, nuestra certeza. No nosotros, sino Cristo. El Señor dijo algo precioso: no se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo el Señor, ya se los hubiera dicho. Voy para preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿se fue? ¿Se fue a preparar un hogar para nosotros? Fíjate lo que sigue diciendo. Entonces vendré otra vez. ¿Se fue? Vendrá. Vendrá. Y os tomaré a mí mismo. No mandará a ningún ángel. No mandará a sus huestes celestiales. Él mismo se encargará de venir a buscarnos. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Queridos hermanos, qué gozo poder celebrar cada domingo una reunión como esta, alabando a nuestro Señor, exaltando a Cristo. Porque Cristo reina y vive. Y Él se fue, pero va a venir otra vez. Y esa es nuestra mayor esperanza. No dudemos nunca de que Cristo realmente resucitó corporalmente de los muertos. Nosotros incluso un día también lo seremos. Por eso celebremos cada día, cada domingo, con gozo, que el Señor resucitó. Ciertamente muchos se están burlando de eso. Otros ni tan siquiera lo consideran esencial. Pero es la puerta a la vida eterna. Es la puerta a la realidad de que un día estaremos con Cristo para siempre. Él fue el primero y ahora todos los creyentes le seguiremos. Su vida es nuestra vida, pero no solamente ahora y por siempre. Somos uno con Él. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es nuestra seguridad, que Cristo vive, porque Él es la resurrección y la vida. Amados, como dijo Juan en su primera carta, versículo 3, versículo 2, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces todos seremos semejantes a Él. ¿Cómo? Con ese mismo cuerpo resucitado, glorificado, y le veremos tal como Él es. Gracias al Señor por su vida. Y con esa esperanza esperamos la vuelta de nuestro Señor resucitado. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de recordar una vez más que nuestro Señor vive. Vive y vivirá eternamente. Y está, Señor, esperando a la puerta para venir a buscarnos. Algo que anhelamos y que deseamos y que como Juan también en Apocalipsis proclamamos: sí, ven ya, Señor Jesús. Padre bendito, gracias por la obra de Cristo, por su muerte en aquella cruz y también, Señor, por haberle resucitado. Esa es nuestra mayor esperanza y consuelo, que el Señor está cercano a nosotros y como Dios y Rey intercede por nosotros delante de ti, y confiamos plenamente en que Él volverá. Sabemos que vivimos en una sociedad cada vez, Señor, más alejada de ti, e incluso aquellos que dicen estar cerca de ti niegan esta realidad preciosa de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese error. Nuestro Señor vive porque Él resucitó de los muertos, y un día también nosotros resucitaremos con Él. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando ese mensaje de salvación, que Cristo, el Hijo de Dios, hizo hombre
y murió en una cruz para el perdón de pecados de los que creen en Él, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Es en su nombre que te lo suplicamos, Señor. Amén.